Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Sudamérica y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa en los Estados Unidos de Norteamérica, en Hawái y el Caribe. Una vez más, invitándolos desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. España es culturalmente rica. Parte de ese acervo tiene su origen en los distintos pueblos que han habitado la península ibérica a lo largo de la historia. Uno de ellos es el musulmán, que permaneció en lo que hoy llamamos España por casi 800 años. En este episodio vamos a conversar de cómo alrededor de 4,000 palabras que usamos en el lenguaje español por más de 500 millones de personas en el mundo tienen origen en el idioma árabe. La cultura árabe está impregnada en muchas áreas del diario vivir de España y también en Latinoamérica, habiendo puesto su huella no solo en la lengua, sino también en las costumbres, arte y cultura. Los invitamos, este es un programa imperdible. Doctora Patricia Jiménez Eguíbar, bienvenida al ADN de las noticias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Patricia Jiménez Eguíbar, catedrática de Lingüística Hispánica en Western Oregon University y trabaja como colaboradora de la Real Academia de la Lengua en la elaboración del Diccionario Histórico de la Lengua. Doctora en Lengua Española por la University of Wisconsin-Madison. Cuenta con 2 licenciaturas en la Universidad de Salamanca, Filología Hispánica y Filología Italiana. Participa anualmente en equipos de investigación españoles financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sus trabajos se centran en la evolución de los préstamos árabes en la lengua española, también las situaciones de contacto lingüístico entre el español y el inglés en Estados Unidos. Su perfil investigador cuenta con más de una veintena de artículos y capítulos en las revistas más prestigiosas de su campo. Bueno, Patricia, usted es una reconocida lingüista y docente universitaria. Ayúdanos a salir de una duda. Cuando nos referimos a la lengua originada en lo que hoy es España, ¿es apropiado referirse a este idioma que hablamos como 500 millones de personas en el mundo como español o como castellano? Como español, básicamente, ¿no? Porque el castellano era un dialecto como otro cualquiera dentro de la península, como el catalán o como el aragonés o el leonés. Y justo en el momento en que España empieza su expansión transoceánica, ya empieza, al español, al castellano se le empieza a tener a dar un carácter internacional, ¿no? Y entonces ya no era la variedad lingüística propia de Castilla, sino la de todos los países que componían el imperio, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Hablemos un poquito de la presencia de los árabes en lo que hoy es España y en el año 711, cuando todavía España era un puñado de reinados independientes, ellos empezaron a establecer en grupos a través de la península, finalmente conquistando casi un 70% de lo que es España de hoy y también estuvieron en Portugal, controlando extensiones de territorio muy gigantes y estuvieron ahí por más de 800 años. Háblenos un poquito de esa época y cuál fue su significado. Muy bien, pues el contacto en realidad se inicia con la expansión musulmana desde la península arábiga y eso sucede en el año 622, cuando Mahoma organiza un ejército que se hace lo suficientemente fuerte como para conquistar todo Irán, la parte meridional de Asia Central, el oeste del subcontinente indio, el norte de África y el sur de Francia. En concreto, como usted bien ha dicho, en la península entran en el 711 y en menos de 8 años consiguen dominar casi la totalidad de la península. La expansión es fulminantemente rápida por varios motivos.
El primero es por el desarrollo socioeconómico, tecnológico, intelectual y el refinamiento cultural de los árabes, que era una cultura muy superior en ese momento. Y otra de las características, otra de las razones es la benevolencia con lo que los musulmanes y el respeto hacia los pueblos vencidos. Este tipo de actitud lo que hizo fue lograr una asimilación lingüística y cultural vertiginosa, ¿no? No obstante, si bien es un periodo de esplendor, sin duda alguna, también lo es de convulsión social, puesto que ya desde el inicio, a pesar de que muchos cristianos se arabizaron y se aculturaron, también se forma un núcleo de resistencia cristiana en el norte del territorio de la península ibérica, es decir, lo que hoy es España y Portugal, con la idea de recuperar la España perdida cristiana. Se trata de un periodo de más o menos 780 años desde la conquista del Califato Omeya hasta la rendición del Reino Nazarí de Granada en 1492, que era el último reducto de poder islámico en la península ibérica. Esa también es la fecha en la que acontece la expansión transoceánica de la corona, ¿no? Perfecto, gracias. Ese es el escenario en el cual vamos a hablar de la influencia de la lengua arábica sobre el español. Y habían lugares durante esa expansión, nombres de lugares con influencia árabe, los llamados topónimos, accidentes geográficos en las ciudades de origen árabe, Algeciras, Gibraltar, el río Guadalquivir, Guadalajara. Cuéntenos un poquito de toda esa presencia árabe que terminó definiendo los nombres de accidentes geográficos y ciudades, etcétera. Bueno, la influencia lingüística de los árabes es visible en muchas dimensiones de la lengua, pero por supuesto, como usted bien ha dicho, es muy visible en el nivel léxico. La cantidad de arabismos en el español actual, no digo el castellano medieval, oscila entre 4.000 y 7.000 palabras, dependiendo de cómo se conciba, ¿no? si incluimos los derivados o no. Y las influencias entre el árabe y el español son obvias. Por poner un ejemplo, camisa es camis, o pantalones batalón, o aceites said, ¿no? O la preposición hasta es hata, ¿no? O sea, el parecido es indudable. Básicamente, cada objeto que la España cristiana, que España hereda de la España musulmana, se importa también con el nombre que viene, ¿no? O sea, también la inmensa mayoría de estos préstamos se hacen en contacto directo, a través de las conversaciones que tenían entre ellos, pero también entran muchos arabismos por las traducciones o la literatura o por el registro escrito. Y de esta manera el vocabulario del español se viste de palabras árabes, como cuando la corona llega a América se viste de palabras del náhuatl o de las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, prácticamente no existe ningún campo semántico en el que no haya arabismos, pero sobre todo se encuentran en aquellos en los que la influencia árabe era mayor. Por ejemplo, hay un montón de arabismos en el campo semántico de los oficios, por ejemplo, el albañil, que se utiliza en la actualidad, pero también el alfayate, que era el sastre, el arriero, el alfajeme, el albeitar era el veterinario, ¿no? El alarife, que era un ingeniero. También hay muchísimos arabismos en el campo semántico de las ciencias y de las matemáticas. Se me ocurre, por ejemplo, cero, disculpe, cifra, algoritmo, guarismo, cenit, nadir, azimut. Los árabes tuvieron mucha influencia en la agricultura y en las técnicas hidráulicas, ¿no? En la jardinería, por ejemplo, la lucema, el ajonjolí, el alelí, el jazmín, en la fruta, el albaricoque,
el alfóncigo, que era el pistacho, la sandía, la toronja, la naranja, el limón. En las obras de riego, por ejemplo, que decía anteriormente en las obras de ingeniería, ¿no?, del riego, pues por ejemplo tenemos la acequia, el aljibe, la alberca, el arcaduz, la zanja, ¿no? Bueno, los cultivos, la alfalfa, el arroz, la caña de azúcar, el azafrán, el ajonjolí, ¿no? Y podría seguir enumerando, que no voy a enumerarlos todos, no se podría. En la economía y el comercio, por ejemplo, almacén o dársena, alhóndiga, la alcabala, la aduana, la tarifa, ¿no? Hay un montón también ahí en ese campo. Antiguas pesas y medidas, sobre todo del español antiguo, como por ejemplo el azumbre, el celemín, el quilate, la arroba, ¿no?, el arrelde. Existen también muchos en la arquitectura y en el mobiliario doméstico, ¿no? Por ejemplo, el adobe, los azulejos, la alacena, el tabique, el azafate, la jofaina, la almohada, el almadraque, que era un colchón que se ponía en el suelo, la vestimenta, como por ejemplo el albornoz, la aljuba, las alpargatas, en las piedras preciosas y en las joyas, arracadas, aljófar, que eran las perlas chiquititas, la jorca, las alhajas, el alhajero, ¿no? En el campo de los perfumes y de los aceites, el almizcle, el talco, el ámbar, en el arte militar y los cargos, ¿no? Por ejemplo, la alcazaba, el adarve, la almena, la atalaya o el alférez, el alcaide, los acargos adalid, perdón, o el arraez, que era el jefe de las tropas, y así, Bueno, sucesivamente. entendemos alrededor de 4.000 de ellos, ¿verdad? Sí. Palabras. Y algo que usted mencionó, la cultura del olivo floreció considerablemente bajo el imperio andaluz. La introducción de los canales de riego, los cisternas, sistemas de drenaje, etcétera. Pero no solamente fue la producción de olivos, sino que también incrementó la mejora de los cultivos. Así que fue intensa esa presencia árabe en lo que hoy conocemos como España, ¿verdad? Intensísima, intensísima. Sobre todo en la agricultura, sin lugar a dudas, porque aprendimos, digamos que España y por defecto Occidente, Europa, aprendió, o sea, extrajo todas las técnicas que los árabes trajeron, ¿no? Entonces la influencia es enorme en muchas dimensiones, pero particularmente en la agricultura es impresionante. Entendemos que los árabes a mí tenían un sistema de administración estatal de gobierno muy desarrollada y ahí hablamos sobre el comercio. Usted había mencionado que las palabras aduana, alcalde, etcétera, que son parte de un gobierno local, no solamente se originan allá, pero las instituciones también han sido árabes inicialmente. Efectivamente. Digamos que al ser la cultura más glamurosa y más refinada, prácticamente fue un cataclismo para la península ibérica porque se adoptó absolutamente todo. O sea, la rapidísima absorción, arabización, no solo lingüística, sino cultural, fue impresionante. Bueno, y España y Portugal hasta cierto punto sirvieron de canal para que ese tipo de tecnología, de forma de trabajar y de enfrentar la vida como Estado vaya a través de toda Europa. Bueno, sensacional. Y ahora nos vamos a una corta pausa y volvemos enseguida con la doctora Patricia Jiménez Eguibar desde Salem, en el estado de Oregon de los Estados Unidos. Y estamos de retorno con la doctora Patricia Jiménez Eguibar. Ella está en Salem,
Salem, Oregon, en los Estados Unidos de Norteamérica. Originalmente, ¿dónde nació, creció en España, Patricia? Nací en Salamanca hace mucho tiempo. Salamanca es una ciudad que está en el noroeste de España, a 2 horas, muy cerca de la frontera con Portugal, a 2 horas de Madrid, que Madrid está justo en el centro de la península. Perfecto, gracias. Habíamos hablado en la primera parte de nuestra conversación sobre esa influencia tan tremenda de la presencia árabe en el idioma, en la manera de vivir. Y una cuestión que me llamó la atención fue el uso de los alambiques para destilar alcohol. Eso gracias a los moros, que los españoles y luego nosotros en Latinoamérica y a través del mundo aprendimos esa tecnología, pero ellos no utilizaban para destilar alcohol. Los moros utilizaban los alambiques para fines medicinales, así como para producir perfumes. Sin embargo, en España comenzaron a utilizarlos para procesar alcoholes, mostos de uva. En Latinoamérica hasta ahora se los utiliza. En Bolivia, por ejemplo, para fabricación del Singani, y en el Perú para la fabricación del pisco. Cuéntenos un poquito sobre esa y otras de las técnicas árabes. La importación de la industria árabe se hizo inmediatamente, o sea, se absorbió, digamos que España absorbió absolutamente todas las técnicas de regadío, las técnicas de cultivo, las técnicas de destilación, la forma de cabalgar, por ejemplo, los albéitares, los veterinarios, o sea, ellos eran muy sofisticados y tenían muy investigados un montón de campos, sobre todo campos científicos. Y hablamos de técnicas, por ejemplo, en la agricultura que hasta hoy en día en los países latinoamericanos se siguen empleando esas técnicas que aprendimos de los árabes, ¿no? Por ejemplo, el jarrear o sea, las técnicas de regar o las técnicas de cultivar, que constituyen además una forma ecológica. Hoy en día que estamos siempre buscando los productos orgánicos y biológicos, pues las técnicas árabes se siguen, son técnicas biológicas, o sea que es un pueblo tremendamente sofisticado que además supo asimilar muy bien toda la cultura. En esa expansión árabe de la que le estaba hablando, ellos son capaces de absorberla y extenderla, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta, gracias. ¿Ha estado usted en el tema de la lengua, de los idiomas, por su vida entera? Es una profesional reconocida, asociada con la Real Academia de la Lengua Española, etc. Quiero preguntarle, ¿cuándo y cómo fue su momento ajá, como llaman en inglés, el momento que decidió estudiar filología y le despertó esa pasión por las palabras y el idioma? No podría describir un momento en particular, sino como que todo en mi vida me ha ido llevando a la filología, ¿no? Mientras otros, cuando era pequeña, cuando muchos niños estaban ahí intentando construir cosas, artefactos y cosas así, yo leía, devoraba los libros y me encantaba, pues, tenía un interés particular sobre todo pues, en todos los préstamos, ¿no? Los préstamos del árabe, los préstamos del arameo, los préstamos del náhuatl, los préstamos del guaraní, o sea, todo ese componente que no sonaba castellano, a mí no sino que sonaba todo lo exótico, eso siempre me atrajo muchísimo. Entonces, no podría decir un momento porque desde que era pequeña sabía que me encantaba las palabras, siempre intentaba además aprenderme una, utilizar, por ejemplo, me encantaba la palabra ojiplático, ¿no? Que es estar muy sorprendido y a mí, bueno, me fascinaba, ¿no? Entonces intentaba siempre utilizarla y hacía como experimentos y veía la reacción de la gente. Entonces, bueno,
Pues básicamente también sabía que yo era una educadora, ¿no? O sea, de pequeña estudiaba en una pizarrita explicándole cosas a mis muñequitos. Es decir, lo mío es vocacional total, sí. No tuvo un momento. Tremendo. Y el español es una lengua viva, ha ido a través de grandes transformaciones, pero sigue muy fuerte, muy potente. Cuéntenos un poquito, usted vive acá en los Estados Unidos ahora, desde hace algunos años. ¿Cómo ve el español desarrollándose en Estados Unidos? Usted ha hablado del encuentro de culturas. Bueno, este es otro encuentro de culturas. El español en los Estados Unidos. Cuéntenos un poquito su impresión. Bueno, yo lo llamaría el español de los Estados Unidos, ¿no? Porque el español es la segunda, o sea, después de México, Estados Unidos es la segunda nación con más hablantes de español, ¿no? No se puede hablar así en términos generales, no se debería no es lo mismo el español de la Florida que el español de Nueva York, que el español de Oregón, ¿no? Entonces, dependiendo de los grupos humanos, de dónde vengan de Latinoamérica, de la procedencia, ¿no? Pues, por ejemplo, en Nueva York hay muchos puertorriqueños y muchos dominicanos, o sea, dependiendo de la zona en la que nos movamos, pues se trata de un español u otro. En cualquier caso, me parece una absoluta proeza y el español es de una calidad, o sea, bueno, sé que ha habido muchas críticas al español de los Estados Unidos, pero estoy totalmente en contra de ellas. Creo que hablar español en este país a día de hoy es una proeza y también es una forma de rebelión social, ¿no? Porque el español ha estado el español, por ejemplo, en las universidades lo siguen poniendo como lenguas extranjeras, cuando el español ha sido una lengua histórica de este país. Siempre cuentan la historia de cómo se desarrolló desde el este al oeste, ¿no? Pero sin embargo el español estaba cuando en el suroeste de los Estados Unidos y por ejemplo, en California, en Nuevo México, a día de hoy. O sea que lo que quiero decir es que esa parte de la historia de los Estados Unidos siempre se tiende a omitirse, no sé muy bien por qué. El futuro del español probablemente se decida en este país y me entristece, ¿no?, que las terceras generaciones de latinos estén perdiendo el español, porque como no tiene mucho prestigio, ¿no?, en ciertas zonas, pues eso lleva a la pérdida del español, al language attrition, que también le pasó a los árabes en la península, pero en cualquier caso esperamos que como la llegada de latinoamericanos y españoles a los Estados Unidos es constante, pues va a seguir así, por lo tanto el español pervivirá, ¿no? Y ahí estamos intentando que así lo haga. Muchísimas gracias. Bueno, volvemos a nuestro tema. Hablamos un poco de lingüística y de la influencia del árabe en el español. Entendemos que desde el punto de vista técnico, lingüístico, las palabras árabes en castellano o en español se presentan en categorías muy específicas. En la mayoría son sustantivos y topónimos y hay muy pocos adjetivos y verbos. En cuanto a preposiciones, solo encontramos una que es hasta. Es así, se ha focalizado en ciertas especializaciones, en ciertos vocablos específicos, formas. Sí, los sustantivos, básicamente, como se importaban los objetos, digamos que la gran mayoría de la categoría por antonomasia son los sustantivos, ¿no? Pero sin embargo también hay adjetivos. Por ejemplo, el campo léxico, el campo semántico de los colores, me estoy refiriendo, pienso en, por ejemplo, añil, azul, carmesí, escarlata, ¿no? Hay otro tipo de adjetivos como por ejemplo cafre o gandul o jorro, que era libre, ¿no? O mezquino o raez, ¿no? O sea que sí que hay. Pienso, por ejemplo, en fulano y mengano, que aunque en árabe era un pronombre indefinido, en español se adapta como un sustantivo.
También hay muchas interjecciones que se utilizan muchísimo en España, no sé si tanto en Latinoamérica, por ejemplo, Alá o ojalá, bueno, ojalá en todo el mundo, pero guay, ese guay es árabe. Existen también adverbios como por ejemplo en balde o de marras, que era de una vez. Hay verbos de origen árabe que utilizan la base, el masdar árabe, y al cual se le añaden los prefijos, los sufijos derivativos flexivos, por ejemplo, de verbos de la primera conjugación que terminan en ar, ¿no? Por ejemplo, pienso, por ejemplo, en adarvar o ajorrar o acicalar, halagar o baldar, ¿no? También hay influencia morfológica, ahora que hablamos de la morfología, hay influencia en el sufijo i, ¿no? Que sirve para formar tanto gentilicios como marroquí, iraní, iraquí, pakistaní, o también aquellos que tienen una función atributiva, como por ejemplo baladí o jabalí, ¿no? Pero sin duda, si tuviéramos que resaltar un rasgo, el más llamativo es el artículo determinado árabe, en forma de al o a, que en castellano no tiene función, sino que se interpreta en el castellano como si fuera un prefijo nominal, ¿no? Como de todos esos arabismos de los que le he hablado, que empiezan por al o a, ¿no? Luego también se me ocurre que hay arabismos sintácticos, como por ejemplo la expresión R que R, ¿no? Esa es una expresión heredada. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un alto honor conversar con usted, Patricia. Le agradecemos, nos ha traído un enfoque que no es poco común para nosotros conocer nuestras raíces del idioma, y le agradezco su presencia y espero que vuelva al programa en un futuro cercano, y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias, que tengan un buen día. La experta en la historia del idioma Lola Pons escribió lo siguiente: la lengua es también a su manera un árbol, nos resguarda, crece con nosotros, florece, tiene sus ciclos. El árbol de la lengua tiene sus raíces largas y entrelazadas, guardan toda la herencia de las voces que habitaron y las siguen habitando. Gracias por permitirnos ser parte de su día. Hasta la próxima oportunidad, cuando desde Nueva York pongamos a su consideración otra edición del ADN de las noticias. Muy amable.